Abran su Biblia, por favor, en el libro de Filipenses, capítulo 3. Y hace 3 semanas comencé una breve serie de 4 mensajes basado en Filipenses 1, Filipenses 2, hoy Filipenses 3 y el próximo domingo termino con Filipenses 4. Y hoy quiero hablar, y después de haber leído el capítulo 3, estudiado y meditado, creo que todos podemos llegar a esta misma conclusión, que el tema central del capítulo 3 es proseguir hacia la meta, correr la batalla, en este caso la carrera, que cada uno tenemos por delante. Fíjate cómo dije, que cada uno tenemos ¿por dónde? Por delante. No tenemos que correr hacia atrás, o hacia la izquierda, o hacia la derecha, sino dice la Biblia, hacia adelante. Y miren lo que dice el capítulo 3, versículo 14. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo está diciendo que él está prosiguiendo, queriendo alcanzar, aunque él lo reconoce en los versículos anteriores y 2 veces lo dice, no que ya lo haya alcanzado. No habla de la salvación, pero habla de ese premio, de ese galardón. Y hermanos, aquí Pablo comienza en este capítulo a hablarnos de esa recompensa que todos vamos a tener en cada proporción y a cada quien de acuerdo a lo que hayamos hecho después de haber creído en Jesucristo. Pero tal vez tú tengas la pregunta o hagas o pienses, ¿de qué habla este capítulo? Bueno, pues habla de ir hacia el frente. Y la palabra prosigo es una palabra interesante en el original que significa avanzar rápida y decididamente hacia un objetivo. Fíjate lo que esta palabra dioko en griego, que significa prosigo, significa. Y primeramente cuando él dice prosigo, también nos habla de un presente progresivo, de algo que tenemos que estar haciendo todos los días y constantemente. Todos los días tenemos que levantarnos a trabajar, ¿sí o no? Todos los días tenemos que levantarnos a hacer nuestras actividades. Pues de la misma manera, todos los días tenemos que proseguir. Y si estás anotando, avanzar rápidamente y decididamente hacia un objetivo. Apresurarse es la idea, correr, seguir adelante. Y hermanos, ¿cuántos de nosotros a veces nos estancamos? ¿Sí entienden esa frase? O a veces nos paramos, o a veces nos cansamos, o a veces en vez de estar corriendo estamos caminando. Pero espero que me explique. La idea y el contexto y la metáfora que utiliza Pablo en este capítulo de proseguir a la meta es de aquella persona o aquellas personas que corrían un maratón, que corrían y iban hacia la meta. Y hermanos, una persona que corre un maratón no empieza con todo lo que da, ¿verdad? Tiene que ir guardando energías, pero tiene que ir a un paso constante, ¿correcto? De tal manera que pueda llegar hasta la meta, hasta los 42 y punto y fracción, que es un maratón, ¿verdad? Kilómetros. Así que hermanos, también yo quiero decirles que la carrera y la meta a la cual estamos prosiguiendo no es fácil y no está, como decimos, tan cerca que a veces lo pensamos. Pero el Señor a través de Pablo nos enseña que tenemos que avanzar rápida y decisivamente. Y me gusta esa definición, rápida y decididamente.
a veces nos cuesta mucho trabajo hacerlo, proseguir, estar firmes. Y voy a poner varias ilustraciones o varios ejemplos para que quede clarísimo este mensaje y sobre todo este verbo prosigo a la meta. Dice la Biblia, y si quieren buscarlo lo pueden buscar porque voy a ver algunos pasajes, pero si no pongan atención, esta vez no les traje ilustraciones, pero quiero que vayan conmigo si pueden a Éxodo 14 del 13 al 15, y el contexto que tenemos aquí es que el pueblo de Dios estaba a punto de cruzar el Mar Rojo, y a veces nosotros, hermanos, en vez de marchar, sabemos que es marchar, ¿no? Ir hacia el frente, ¿verdad? Y ir a un paso constante. A veces en vez de marchar, vamos para atrás o nos estancamos. Y en este momento tan decisivo y en este momento tan preciso, el pueblo de Dios tenía que tomar una decisión. Y dice en el versículo 13, y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes. Y dice: y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre le veréis. Y vean el 14, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Recuerda que ese proseguir, esa maratón no va solo, el Señor va delante de ti. Ahora ve lo que dice el versículo 15. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Siempre me he preguntado aquí, hermanos, y me he detenido y digo, Éxodo 14, 15, ¿por qué clamas a mí? No está cuestionando Jehová la oración de Moisés, sino en vez, lo que está diciendo es: Moisés, en vez de estar en este momento orando, lo que tienes que estar haciendo es marchando. Y dice: di a los hijos de Israel que marchen. ¿Sí me explico, hermanos? A veces hay momentos en la vida que necesitamos, y bueno, lo vemos claramente, marchar, avanzar, ir hacia adelante. Y esa es la idea, proseguir firmemente hacia adelante y no ir atrás. También la Biblia dice, y no lo busques, lo tengo aquí, pero escúchalo, dice: y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Ninguno que poniendo su mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Hermanos, nosotros ya estando y ya siendo sus hijos, nuestra mirada tiene que estar hacia el autor y consumador de la vida, en Jesucristo, e ir hacia adelante, no mirar atrás. Pero también aquí mismo, volviendo a Filipenses 3:13, en la última parte de Filipenses 3:13 dice Pablo: olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está, ¿dónde, hermanos? Adelante. Nuevamente la idea que está en el 14: prosigo a la meta. En esa carrera van a haber obstáculos, van a haber cosas, y cuando Pablo dice y extendiéndome, esa palabra significa esforzándose al máximo, estirándose. Y mira, ¿te acuerdas de las palabras que 4 veces en el capítulo 1 se repiten en Josué? Que de Dios le dice a Josué: mira que te mando que te esfuerces y que y seas valiente, que te esfuerces. ¿Por qué nos tendrá que repetir el Señor muchas veces: esfuérzate? Yo creo que el Señor lo dice porque somos flojillos, porque somos a veces perezosos, o porque a veces somos dejados, relajados. Y hermanos, necesitamos activarnos, proseguir. Dice también la Biblia, no lo busques, pero todos conocen esa historia,
cuando dice la Biblia en Génesis 19:17, y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron: escapa por tu vida y no mires atrás ti, ni pares en toda esta llanura, escapa del monte, no sea que perezcas. El Señor está diciendo a Lot y a su familia que salgan de esa Sodoma y Gomorra, ¿se acuerdan? Y que vayan a un lugar y que no miren atrás. Pero dice la Biblia en el versículo 26, entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió estatua de sal. No voy a entrar en los parámetros si quieren profundizar en este pasaje, pero creo que podemos tener el principio mismo que está de ir hacia dónde vamos, hacia adelante, y no mirar a dónde vamos, atrás, correr. Y dos pasajes más para terminar esta idea. Dice la Biblia en 1 Corintios 9:26, así que dice Pablo: yo de esta manera corro, yo de esta manera corro. No voy a leer más, tú lo puedes leer, 26, 27 y estos versículos, pero habla ahí Pablo de que todo aquel que corre en el estadio tiene que abstenerse, ¿verdad?, de varias cosas. Tiene que tomar la decisión de ir hacia adelante a pesar de las adversidades. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Dice el versículo 25 de 1 Corintios 9, correr hacia el frente. Y por último, Hebreos 6:1, para aquellos que notan, dice, Hebreos 6:1 dice: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. Dice el escritor de Hebreos, yo no sé hermano quién crea que escribió, ¿verdad?, Hebreos, pero hay muchos dilemas. Muchos piensan que es Pablo, no nos vamos a meter en eso hoy. Pero quien haya escrito este libro dice: vamos adelante a la perfección. Amén. ¿Vamos a dónde? Adelante. En el Antiguo, en el Nuevo, Pablo y otros escritores y mismo Señor Jesucristo nos enseñan y nos dicen: prosigo, corro hacia adelante, tomo la decisión de ir al frente. Y la palabra prosigo, diokon en griego, que es avanzar rápidamente con decisión hacia el objetivo, apresurándonos, nos da la misma idea que vemos en todas estas citas que te acabo de mencionar. El Señor quiere que vayamos hacia adelante. Y todo lo que está atrás, ¿qué tenemos que hacer? ¿Regresar y analizar por qué me equivoqué? No, tenemos que ir hacia adelante. Pero tal vez digas: ¿y ya nada más ir hacia adelante, hermano? No, vamos a ver lo que dice este libro en el capítulo 3, en los primeros versículos. Y dice Pablo en el 3:1: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Dice: a mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Vean lo que dice Pablo. Dice Pablo: gozaos. Otra vez, el tema de Filipenses ya sabemos que es gozaos en el Señor, ¿verdad? Gozaos en el Señor, no dependiendo de las circunstancias exteriores, pero dependiendo en Cristo Jesús y en su amor y su provisión y su gracia. Es cuando nos podemos gozar. Pablo dice esas palabras: gozaos en el Señor, desde una prisión. Gozaos. Y dice: y no me es molesto volverles a escribir esto. ¿No es cierto, hermano, que en varias iglesias, cuando el pastor va a predicar un mensaje y a veces dice: abran su Biblia en este pasaje, y dicen: ay, otra vez el pastor va a empezar con el mismo mensaje? Pero a veces necesitamos ese mensaje 1, 2, 3 y varias veces. ¿Cuántas veces el Señor nos dice en la Biblia: no temas? 365 veces, uno para cada día, para que no se nos olvide que no debemos de tener temor a cualquier cosa. Y hermanos, regresando aquí, versículo 2 al 5, da unas cosas que dice: guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardados de los mutiladores del cuerpo. Está hablando de aquellos
falsos maestros y de aquellas falsas doctrinas que había en aquella época. No me voy a meter a eso, dice, porque nosotros somos la circuncisión, dice, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo, escuchen esto si es clave, versículo 3:3, no teniendo confianza en la carne, aunque ya dice, yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa, dice que tiene que confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a serlo, perseguidor de la iglesia, y en cuanto a la justicia, que es la ley, irreprensible. ¡Wow! ¿Qué credenciales presenta Pablo, verdad? Cuando él era ¿qué? Fariseo de fariseo. Cuando él era ¿qué? Cuando él no tenía a Cristo en su corazón. Cuando él todavía no había tenido ese encuentro personal con Cristo Jesús. En el capítulo 9 de Hechos, ¿se acuerdan? Pero aquí, ¿qué está diciendo? Bueno, yo quiero ahora pasar a darte o a contestar la siguiente pregunta. ¿Qué hacer para ir hacia adelante y poder proseguir? Yo creo que Pablo no solamente nos invita, nos anima y nos dice, vamos hacia adelante. Yo no lo he alcanzado, pero yo sigo hacia adelante. Vamos, hermanos. Pero también nos dice las cosas que pueden haber en el camino, que nos pueden hacer a lo mejor tropezar, no perder la salvación, pero tropezar o detenernos o no seguir hacia adelante. ¿Ok? Y creo que una de esas cosas están en los versículos del 7 al 13. Y la primera la acabamos de leer, que dice en el versículo, en el versículo 4, confiar en la carne. Hermanos, si nosotros empezamos a confiar más en nuestras habilidades, en nuestros dones o en lo que podemos hacer, entonces estamos dejando a un lado a Dios. Y es lo peor que podemos hacer. Tenemos que correr esta carrera con Cristo Jesús, siempre tomado de la mano de Él. Y todo lo que tú tenías, como Pablo, por sublime, por grande, yo fariseo de fariseos, de la tribu de Benjamín, en cuanto a serlo, perseguidor de la iglesia, y dice, en cuanto a la justicia, irreprensible. Yo no tenía errores, decía Pablo, ¿verdad? Todo eso dice Pablo en el versículo 7, pero cuantas cosas eran para mi ganancia. Noten, hermanos, pero cuantas cosas para mí eran ganancia. Dice, vean, las he estimado como pérdida por amor a Cristo, de Cristo Jesús. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por el amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es Dios por la fe. Qué bonitos pasajes. Y hermanos, creo que la siguiente clave para poder proseguir hacia la meta, número 1, es no confiar en la carne. Mismo Proverbios 3 dice que no pongamos nuestra confianza en la carne, que no creamos o pensamos que podemos hacerlo en nuestros pensamientos, y por eso nos dice, fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Proverbios 3:5, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Puedes leer hasta el 8 y eso nos habla, fíjate de Jehová, no te fíes en tu carne y en tu prudencia. Pero también número 2, necesitamos tener por pérdida, y número 2, por basura, todo aquello que para nosotros era ganancia. Tal vez van a decir, hermano, está loco. ¿Cómo que voy a tener por pérdida mi carrera?
¿Cómo que voy a tener por pérdida esto, aquello que yo hacía? Hermano, yo no creo que está hablando y que dice, yo sí soy médico, ya no quiero ser médico, lo tiro a la basura y voy a Cristo. No, sino lo que está diciendo es, soy médico, pero ahora eso ya no ocupa mi primer lugar. ¿Me explico? Y lo voy a utilizar para honra y gloria de Dios, pero el ser médico ya no es mi número uno, amén. Ahora mi número uno es el Señor. Y si el ser médico me ayuda para tener a Cristo siempre al frente, lo utilizaré. Pero si no, lo tomaré por basura o lo tomaré por pérdida. Y es lo que no hemos entendido. Y por eso a veces los cristianos se confunden. No estudiamos la Biblia, no profundizamos, no analizamos y no vemos o interpretamos y decimos, a ver, hermano, tira a la basura todo lo que... No, hermano, no está hablando literalmente de que todo lo que estudiaste ya... No, está diciendo que todo eso lo cambies por el conocimiento de Cristo, amén, por el amor en el cual Él lo ha perdido todo y lo ha tenido por pérdida. Y la primera palabra pérdida significa desventaja, daño, sufrimiento. Y a veces, hermanos, y no a veces, siempre se sufre cuando se quiere vivir piadosamente, ¿sí, hermanos? Y vamos a tener que sufrir, o vamos a tener que perder, o si quieres llamarle, tener esa desventaja de decir, ya no me voy a presentar como antes arrogantemente, diciendo yo tengo, o yo soy el esto, aquello, sino ahora yo soy hijo de Dios. Esa es mi identidad, eso soy lo que soy. Y sí, porque muchas veces cuando nos preguntan qué eres, luego decimos licenciado, ¿no? ¿Qué eres? Abogado, contador, no sé, algo que tienes. Y hermanos, en Cristo Jesús, eso tenemos que hacer a un lado y poner en primer lugar siempre las cosas del Señor. Y bueno, creo que algunos de ustedes me lo han mencionado, pero lo menciono por el beneficio y solamente por dar la definición. Pero aquí la palabra tener lo tengo por basura es una palabra muy fuerte, ¿verdad? Es una palabra muy profunda en el sentido de que basura es algo que no queremos, pero Pablo utilizó una palabra todavía más fuerte. Y es aquellos restos de la cocina, puede empezar así, pero aún todavía más, aquello que nosotros desechamos de nuestro cuerpo. Por respeto, no lo digo, ¿verdad? Y creo que se imaginan. Hermanos, algo que por decir que nadie quiere o que nadie quiere conservar. Y hermanos, cuando tú y yo lleguemos a ese grado de decir todo esto lo tengo por basura para ganar a Cristo, será algo muy, muy diferente. Así que, ¿qué debo de hacer? No confiar en la carne y tener todo eso que era ganancia para mí como algo, como pérdida y como basura en mi vida. ¿Y por qué lo voy a cambiar? ¿O qué es lo que ahora tengo que hacer? Lo dice el versículo 8. Por la excelencia del conocimiento de Cristo. ¿Cuánto conoces tú del Señor? ¿Conoces a tu Dios? Yo te invito a que conozcas a tu Dios, a nuestro Dios. Y luego también dice, no solamente vayan conmigo el versículo 10, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a Él en su muerte. Hermanos, el día que nosotros tengamos por pérdida o por basura aquellas cosas que nos impedían o que poníamos en primer lugar, y ahora vamos a ir por el conocimiento de Cristo, vamos a ir a conocerle a Él, y no solamente conocerle a Él, sino conocer su poder. Quiero leerte un pasaje que para mí ha sido de gran bendición, porque a veces nosotros decimos, sí, busca el rostro de Dios,
y buscamos el rostro de Dios, oramos. Pero no es malo, hermanos, escúchenme, no es malo ni antibíblico decir, y busca también sus beneficios, en este caso busca su poder, el poder de Dios, porque nuestro Dios puede, ¿sí o no? Cuando Nabucodonosor andaba buscando quién adivinara aquel sueño que él tuvo, dice la Biblia en Daniel 2, no lo busques, pero en Daniel 2:20 dice, yo sé quién puede, dice mi Dios puede. Mi Dios sí puede revelarte eso. Y dice primer libro de Crónicas 16:11, que te voy a leer, dice así la palabra de Dios: buscad a Jehová y su poder. Es un salmo que entonó David. Buscad a Jehová y su poder. Buscad su rostro continuamente. No solamente tenemos que buscarle a Él, sino también tenemos que buscar su poder. Señor, y lo vamos a ver aquí también, aquí lo dice al final, con eso voy a concluir, pero dice aquí en el 10, a fin de conocerle y el poder. Ve el versículo 21, nada más te adelanto rápidamente, el 3:21 de Efesios dice, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de gloria suya. Para hacer eso, yo creo que se requiere un poder sobrenatural que solamente Dios puede hacer en nosotros, ¿sí o no, hermanos? Transformar este cuerpo corruptible en un cuerpo incorruptible. Hermanos, tal vez diga, voy a quitar todo lo que yo estudié y todo, o voy a hacer eso a fin de conocerle. Sí, hermanos, tenemos que sacrificar algo. Tenemos que poner algo en segundo o tercer lugar para poder conocerle a Él. Aquellos que están siendo discipulados tienen a veces una tarde que dejarla, ¿verdad? O una mañana por estar ese tiempo ahí estudiando la palabra de Dios. Tenemos que hacer un lado o tener por basura o por pérdida aquellas cosas que para nosotros antes eran sublimes. Pero ahora nos damos cuenta que eso no nos va a ayudar para mucho o no va a ser de gran bendición para poder conocer a nuestro Dios y para poder llegar a ser semejantes a Él en su muerte. Es decir, como lo dijo en el capítulo 2, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Cuál sentir? Que Él fue obediente, se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Y aquí mismo lo dice en el 3:15, así que todos los que somos perfectos, o sea, maduros en Él, esto mismo sintamos. Y otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero dice, esto mismo sintamos. ¿Qué, hermanos? El proseguir hacia la meta. Y concluyo leyendo el versículos 18 al 21, para que veas qué hermoso termina este capítulo. Proseguir a la meta, porque al final de la meta nos está esperando un gran premio. Pero hay otra cosa más hermosa. Ve lo que dice la Biblia, versículo 18, 3:18. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora os digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Esa va a ser una de las cosas que vamos a tener que enfrentar, a los enemigos de la cruz de Cristo, ¿verdad? Y luego dice, el fin de los cuales será perdición de esos enemigos, cuyo Dios, y ve de minúscula, cuyo Dios es el vientre, y cuya gloria es vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Pero ve la conclusión 20 y 21. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual, Jesucristo, transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder. ¿Se acuerdan que tenemos que buscar? Su rostro y qué? Y su poder. Por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Yo no sé de ustedes, hermanos, pero yo con estos pasajes me gozo.
me confortan, me alientan a seguir adelante. Porque cuando yo soy débil, Él es fuerte en mí. Y pensar en que ya no somos ciudadanos, más que ¿de dónde? Del cielo. Ay, hermanos, cuántos problemas nos trae a veces estar pensando que es que el NIE, que el DNI, y que si soy español, o que si soy americano, o que si soy mexicano, o que si soy inglés. Hermanos, ¿sabes qué? Gloria a Dios que en el cielo no va a haber eso, hermanos. Todos los redimidos, amén, todos los que han creído, han sido salvos, han profesado, se han arrepentido y tienen fe en Cristo Jesús, somos ciudadanos del cielo. Y dice, donde también esperamos al Salvador. ¿Esa es tu esperanza, hermano? Esa es mi esperanza. Y como dicen Tesalonicenses, no como los otros que no tienen esperanza. Primera Tesalonicenses 4:13 dice así: nosotros tenemos una esperanza. Pero la gente que llora y se desgarra, sí, lloré cuando murieron mis padres, pero tenía una esperanza y he podido superarlo en Cristo Jesús. Pero hay mucha gente que sigue llorando igual, porque dice, ya no lo voy a volver a ver, pero tú y yo tenemos una esperanza. Vamos a volver a ver a sus familiares, el cual Jesucristo va a transformar este cuerpo de humillación a un cuerpo semejante al de Él, como también lo dice Primera de Juan 3, y lo voy a leer, Primera de Juan 3, 2 al 4, ve cómo dice ahí, dice, amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. ¿Ya escucharon? Pero sabemos en cuanto Él se manifieste, o sea, venga por segunda vez, seremos semejantes a Él, ¿sí o no, hermano? Porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza, esperanza de salvación, esperanza de transformación en Cristo, en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. O sea, así como Cristo es puro, también nosotros podemos ser puros. Hermanos, el único que puede transformar este cuerpo de humillación es Cristo Jesús, con su poder, con ese poder con el cual Él resucitó, con ese poder con el cual Él me salvó, con ese poder con el cual hace esos milagros y hace grandes maravillas, con ese poder, hermano, que hizo todo el universo, ¿verdad? Todas las estrellas, todos los planetas y todo lo que hay en ellos. ¿Sí o no? Solamente un gran poder, solamente el poder de Dios. Y por eso me da, a los que ya conocemos, a los hijos de Dios, nos da, no sé, algo ahí, escuchar cuando la gente dice, yo no creo en Dios, y yo, ¿dónde está Dios? A ver, enséñamelo. Y cuando empiezas a hacerles pensar, analizar, y a pensar en ese gran diseñador, hermano, y a pensar en ese universo y todo esto, se quedan así, porque saben que hay algo, no lo quieren reconocer, pero por lo menos se lo estamos presentando. Hermanos, la ciudadanía está en los cielos, no en esta tierra. Y dice 2 de Corintios 5:1, es una casa que Dios tiene preparada, una mansión para nosotros, no hecha por manos de hombres, sino por Él mismo. ¿Esa es tu confianza? Por lo tanto, concluyo, prosigamos a la meta. Padre Santo, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. Queremos bendecir tu nombre, levantar tu nombre, enaltecerlo, porque tú haces grandes maravillas, porque tú eres merecedor de eso y más.